Hello chicos. Bienvenidos a una segunda cápsula jurídica. Espero que hayan podido ver la primera. Si no, por favor vayan a verla para que puedan tener más claras todas las diferencias que a nivel histórico han venido sucediendo en materia del procedimiento laboral en Colombia. Si vieron esta cápsula, sabrán que hablamos de un tema muy puntual respecto de las facultades extra y ultra petita de nuestros jueces de materia laboral en la República de Colombia. En esta pequeña cápsula vamos a hablar de tres temas muy puntuales para que ustedes los puedan tener claros y referenciar, los cuales corresponden a la competencia y la jurisdicción de los jueces laborales, sumados a este gran tema que para mí es de alto interés, que son las facultades extra y ultra petita de nuestros jueces laborales. ¿Cuál es la intención de esta cápsula? Que ustedes puedan distinguir los factores de competencia y de jurisdicción que tienen los jueces laborales y comprendan el alcance y la evolución jurisprudencial y de esta reforma del Código de Procedimiento respecto a las facultades extra y ultra petitas que están introducidas en el artículo 6 de nuestra ley 2452. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de jurisdicción, pues nosotros tenemos que tener la visión que es respecto de la competencia del juez. Hay jurisdicción territorial, hay jurisdicción de la naturaleza del proceso, entonces esto va a determinar los factores de competencia. Cuando nosotros hablamos de la jurisdicción ordinaria, en referencia a la especialidad laboral y en materia de seguridad social, esto lo encontramos en el artículo 7 de esta nueva reforma. La especialidad laboral asume todas las controversias jurídicas originadas de forma directa o indirecta sobre las relaciones de trabajo, con exclusión de los vínculos legales y reglamentarios de los empleados públicos, cuya competencia de jurisdicción corresponde a lo contencioso administrativo. La responsabilidad médica, que va en cabeza de los jueces civiles en la jurisdicción civil, según sea el caso, y respecto a aquellas personas que trabajan bajo figuras de la contratación comercial, como es la prestación de servicios, pues la competencia recaerá sobre los jueces civiles. Entonces, esto es súper importante porque la jurisdicción pues data de cuál es la materia que pueden tratar los jueces de la República en materia laboral. Eh, También hablamos de factores como la competencia territorial. Esto es muy importante porque nuestro código laboral rige para todas las relaciones que sean celebradas en el territorio colombiano y que cuyo lugar a desempeñarse sea el territorio colombiano. Entonces ahí ya vamos como haciendo un croquis mental de cuáles son esas competencias que tienen los jueces de la República en materia laboral, cuáles son los temas que pueden conocer y la implicación del ejercicio de la territorialidad en donde se va a encontrar. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de los factores de competencia, es aquí donde vienen como los factores fundamentales que ustedes tienen que tener presente para determinar si el juez competente es el juez laboral y cuál de los jueces laborales es el juez competente. Ya hablamos un poco también en nuestra primera cápsula de el tema del juez municipal o el tema del juez del circuito. En materia laboral, siempre se han hablado de las distinciones del juez del circuito porque las cuantías siempre han empezado como en familia, desde el circuito. Pero hay unas condicionalidades que vamos a ver acá rápidamente. Entonces, cuando nosotros hablamos del factor territorial, es determinado a través del lugar donde debe presentarse la demanda. Generalmente, pues es en el domicilio del demandado o el lugar donde se hizo la prestación del servicio. Es decir, si yo trabajé en Bogotá, yo puedo demandar en la seccional de Bogotá, pero si el domicilio de mi empresa, la casa matriz, está ubicada en Barranquilla, yo también puedo tomar la opción de demandar en Barranquilla utilizando estas dos condicionales de factores territoriales. Cuando nosotros hablamos del factor de cuantía, los jueces municipales conocen de pretensiones hasta de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los jueces del circuito, como lo hablábamos, conocen las pretensiones que superen dicho monto. Cuando nosotros hablamos de el factor funcional, este distingue la competencia para proceder en primera instancia. Hay jueces municipales, jueces del circuito, hay segundas instancias, salas laborales de los tribunales superiores del Distrito Judicial y en sede de casación, la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia.
El factor subjetivo o privativo que nos habla de determinados asuntos, como los procesos especiales de fuero que están reglados en el artículo 300, que son competencia del juez del circuito sin importar la cuantía. Eso también lo vamos a aclarar en nuestra cápsula anterior y es respecto a hay unos temas que son especiales, que procesalmente son especiales, y en estos temas no va a importar la cuantía que se tenga para cada uno de los casos, sino exegéticamente que estén contemplados en el artículo 300. Cuando nosotros hablamos de la pluralidad de los jueces, es cuando la demanda se dirige contra varios demandados y existen varios jueces competentes. El demandante podrá tener la potestad de escoger cuál de los jueces va a ser el competente para dirimir el conflicto que él plantea. Cuando nosotros hablamos de la competencia de los órganos de cierre, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia conoce, entre otros asuntos, el recurso de casación contra sentencias de procesos ordinarios, de acoso laboral y especiales de fuero. Las acciones, también conoce acciones de tutela conforme a reglamentaciones vigentes del recurso de anulación de laudos arbitrales que decían conflictos colectivos, colectivos económicos y el recurso de queja contra los autos que nieguen la casación, la anulación o determinadas apelaciones. De los conflictos de competencia entre tribunales y juzgados y distintos distritos judiciales y del recurso de revisión no atribuido a los tribunales superiores del distrito judicial. ¿Por qué esto es tan importante en la parte procesal? También hablábamos como de las reformas que se tienen que tener presentes para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios. Esto es súper importante, chicos, que lo tengan claro y por favor, como despejemos la mente para poder entender esto que les voy a decir. Cuando yo presento un recurso en contra de la decisión que se tomó. No necesariamente va a ser sobre ni siquiera los hechos que yo quise plantear, sino dentro de la forma orgánica de emitir el juicio por parte de su señoría, el señor juez, de la emisión del fallo. Yo tengo que encontrar falencias en cuanto a la argumentación, a la interpretación, a la normatividad aplicada o a la ponderación de principios que él tuvo que desconocer o a mi parecer errar para llegar equivocamente a esa decisión que se tomó. Entonces, el recurso contra qué procede, ni siquiera es contra la defensa de la contraparte o atacar los argumentos de la contraparte, es atacar el fallo. Y estos temas de la competencia en cuanto a órganos de cierre, pues porque vienen siendo súper importantes por varios motivos, porque cuando yo interpongo un recurso, quien conoce ese recurso es el superior jerárquico que va por encima. Entonces, yo aquí tengo que tener claro, ustedes dirán, cuando les voy a poner un ejemplo súper claro, cuando un juez del departamento del Amazonas comete una falta dentro de la em, declaratoria de una sentencia y yo presento recurso de apelación, reposición en subsidio de apelación. Él no me recurre la decisión, seguimos adelante y cuando seguimos adelante, ¿quién va a conocer de esa apelación? Les doy como el din, 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 din del misterio, porque quien va a ser el encargado de conocer de esto va a ser el Tribunal Superior en su sala laboral de Bogotá. Entonces, para que lo tengan presente, porque ustedes siempre tienen que tener claro el superior, que es quien va a dirimir el recurso, y para esto pues tienen que tener súper claras estas jerarquías. Entonces, por eso es súper importante. Ahora bien, respecto a las facultades extra y ultra petita, ha habido una evolución judicial y jurisprudencial bastante importante. Bajo el artículo 50 del antiguo código, el derogado, el ejercicio de estas facultades extra y ultra petita eran discrecionales. ¿Eso qué significaba? Si el juez quiere. O sea, como si yo soy la jueza, yo tomo la decisión de si en este caso yo quiero tomar decisiones facultadas a través de lo extra o lo ultra petita. Era el juez podrá, no era obligatorio. Así lo había reiterado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia, por si la quieren leer, es el radicado 32514 del año 2010, emitida el 9 de febrero. Y posteriormente también trataron este tema en la sentencia del 21 de agosto del año 2013 bajo el radicado
43679, donde el magistrado ponente fue el doctor Rigoberto Echeverry Bueno. La misma sala precisó de forma reiterada, en sentencias un poco más antiguas a esta, todas con la misma ponencia del doctor Echeverry, que estas facultades estaban reservadas exclusivamente al juez de única y de primera instancia. El juez de segunda instancia no podría fallar ni extra ni ultra petita, pues quedaba atado al principio de congruencia frente a lo debatido en el recurso de apelación, en salvaguarda al debido proceso, del derecho de defensa y de la garantía de no reformatio impejus bajo este principio. La Corte Constitucional, por su parte, había avalado la constitucionalidad condicionada al artículo 50 del Código derogado mediante la sentencia 6662 del 98, exigiendo que los hechos que se sustenten en un fallo de ese alcance hayan sido discutidos dentro del proceso, con plenitud de las formas legales y estén debidamente probados. Porque claro, estas dos facultades son como muy sonoras en cuanto a generar ruidos frente a la garantía del debido proceso. Pero ¿por qué se manejan estas facultades? Y ustedes dirán como, profe, ¿cuál es la naturaleza de estas? Pues la naturaleza de estas es que el derecho laboral es una relación que es desequilibrada. La empresa siempre está muy por encima del trabajador, primero por la exposición a los riesgos, segundo por el poder que se tiene y tercero por las relaciones jerárquicas que hay dentro de esta relación, donde básicamente yo no es que suscriba un contrato, sino yo me adhiero a las condiciones que a mí me nombraron porque va a ser parte de mi propio sostenimiento, de mi propio sufragio. Entonces esto es súper importante que lo tengamos presente porque hay algo acá y es que no todo el mundo tiene ni el dinero ni el recurso para pagar un buen abogado, no todos los abogados son buenos y no pueden condicionar algo tan delicado como la estabilidad laboral de una persona, la vida en condiciones dignas o el mismo derecho a la vida a temas netamente procesales que estén en cabeza de terceros, donde el sistema judicial no puede ampararlo como tal. Entonces esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cambiar el pensamiento y adaptarnos a este derecho laboral porque estas son facultades especiales de estos jueces, donde ellos vieron que habían hechos que no eran como del todo sólidos, entonces requieren a la parte para que se aclare, para que se exponga, solicitan pruebas de oficio e inclusive pues el fallo puede tener pretensiones que la persona no haya pretendido inicialmente, o sea, puede declarar obligaciones que ni siquiera se hayan pretendido. Esta es la descripción de estas facultades. Entonces, como ustedes verán, antes del abril del 2026, primero, potestativas. Segundo, para jueces de única y de primera instancia. Tercero, discrecionales. Cuarto, las altas cortes ya habían emitido jurisprudencia diciendo que esto puede ser un problema por la garantía del debido proceso. Entonces, esto es como el pasado oscuro de lo que se tenía, porque bien decía la Corte que el juez de segunda instancia no tenía estas facultades y tenía que fallar netamente en derecho y argumentar sólidamente con los hechos y las pruebas que se habían cursado dentro de las etapas del proceso su decisión. Ahora bien, con la reforma de la ley 2452 del 2025, nuestra nueva mejor amiga, vamos a hablar de que modificó sustancialmente esta institución en dos sentidos. Primero, cambia la redacción de facultativa, se omite el podrá y se vuelve imperativa, se ordena, de modo que el reconocimiento de derechos no pedidos o de sumas mayores a las pedidas deja de ser una potestad discrecional del juez. Ahora se convierte en un deber siempre que los hechos que lo originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados. Segundo, y de manera más disruptiva frente a la jurisprudencia históricamente relevante, se extiende ese deber al juez de segunda instancia. La Corte tembló, porque como les había dicho, o sea, ya la alta corte, el magistrado Echeverry tenía una posición muy sólida de que el juez de segunda instancia no podía hacer uso de estas facultades y tenía que ceñirse netamente al análisis de los hechos que habían ocurrido y se habían declarado en esta primera instancia, la valoración de las pruebas que se habían llegado y en conformidad con estos alegatos en la globalidad del proceso, emitir su juicio de valor y su fallo. Pero ahora el código súper disruptivo dice como no señor, no señor. Frente a la extensión
ese deber pues ya pasa a los jueces de segunda instancia, aunque de forma condicionada. Solo va a proceder cuando se trate de derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, afiliado, pensionado o beneficiario, y se cumplan las mismas condiciones de debate y prueba dentro del proceso para la garantía de que del debido proceso. Claramente ustedes saben que no es que en segunda instancia yo pueda mostrar una nueva prueba, declarar una nueva enfermedad, sino que todo tiene que irse derivado como de esa primera, eh, como de esa primera exposición de hechos que yo hice y de toda esa primera cadena probatoria que yo encaminé a que corroboraran mis pretensiones y dieran lugar pues a un fallo favorable. Este cambio reabre un debate doctrinal muy fuerte sobre la tensión entre las facultades extra y ultrapetita de los principios de congruencia, de lo que hablábamos antes del principio de no reformatio impejus y del derecho de defensa que la propia Corte Suprema había utilizado para excluir al juez de segunda instancia de este ejercicio. La cátedra, digamos que va dirigida a que ustedes puedan validar si para ustedes esta limitación que venía siendo era válida, era congruente y estaba alineada con el debido proceso, y hoy en día esto puede ser disruptivo y puede que tenga como o cause perjuicios a largo plazo. Y también que ustedes como que analicen este postulado que le dan al de segunda instancia, donde sí puede hacer gozo de estas facultades, pero únicamente limitándolo a la discusión de derechos mínimos y renunciables. mm, y si esto va en contravía con alguno de los principios constitucionales. Entonces, les dejo la tarea de que analicen esta situación, de que si tienen cualquier duda respecto a las facultades extra y ultra petita, revisen esta jurisprudencia que les nombré, se hagan una idea propia y luego con ese criterio profesional me cuenten en clase. Chao.